Bien, hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo video tutorial de Cinema 4D. Mi nombre es Fabricio y sean todos bienvenidos a Fusion Learning, ¿ok? Bien, entonces estamos con un tutorial de Cinema 4D y el día de hoy les voy a enseñar a crear lo que es una superficie oceánica bastante realista. Vamos a hablar de muchos aspectos que estoy seguro que les va a interesar, ¿ok? Bien, entonces hoy vamos a aprender a crear un océano bastante, bueno, un océano bastante agradable a la vista, donde vamos a aprender diferentes tips y consejos, ¿ok? Entonces, en el Cinema 4D nosotros cómo creamos un océano o una superficie oceánica en todo caso. Bueno, en el Cinema 4D es muy particular porque tenemos muchas técnicas con las cuales nosotros podemos trabajar. Tenemos lo que son los deformadores y plugins externos. Entonces, en esta sesión vamos a ver los dos aspectos, lo que son los deformadores y los plugins externos, ¿ok? Para crear una superficie oceánica, nosotros debemos empezar siempre creando lo que es un plano o un surface, ¿ok? Esto es algo bastante común y bastante general en todos los programas que permiten crear superficies oceánicas. Si tú te vas a RealFlow con RealWave, vas a encontrarte con algo muy parecido, ¿ok? Toda superficie comienza desde un plano. Bien, entonces este plano va a ser la base, la que va a llevar lo que es la simulación. Y vamos a ver conceptos básicos de simulación de agua, ¿ok? Entonces, nosotros lo que debemos hacer es crear una deformación, que es lo primero que nosotros debemos pensar. Crear una deformación para que este plano tenga cierta irregularidad y así nos pueda dar la sensación de océano. Nosotros podemos entrar a lo que es crear, ¿ok? Y podemos entrar a lo que es deformador, donde nosotros vamos a encontrar diferentes opciones que vamos a poder colocar a este plano. El más común es el elemento fórmula, que es el deformador más común y más utilizado por todos, ¿ok? Entonces, el fórmula es un elemento, un deformador que nos va a permitir crear cierta irregularidad a este plano o en general a cualquier elemento o superficie, ¿ok? Entonces acá, como ven, tenemos lo que son las propiedades básicas, que vamos a ver en un momento, y lo primero que nosotros deberíamos hacer para ver el efecto como tal es colocar esta fórmula al plano. Entonces fíjense bien que nosotros vamos a tener automáticamente una deformación como esta, y si le damos un play vamos a tener una animación, ¿okay? Entonces fíjense bien que esto es lo que hace el fórmula, nos da una irregularidad, una ondulación que nos permite crear de una u otra forma una simulación. Exactamente acá no vemos nada realista, obviamente, porque bueno, la superficie tiene muy poca calidad y las olas, podríamos llamar así, son bastante irregulares, no tienen nada de atractivo. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es seleccionar el fórmula y este container de fórmula, porque fíjense que el fórmula contiene lo que es un contenedor, va a interactuar automáticamente con lo que es la superficie según nosotros le cambiemos alguna variable o proporción. Por ejemplo, si yo cambio la posición, fíjese bien que en la simulación va a cambiar. Si yo le cambio de tamaño, fíjense bien que la simulación de igual forma va a cambiar. Fíjense que yo lo voy a ver bastante pequeñito para que haya una bueno, para que haya una sensación mucho más lograda. Entonces vamos a darle play y fíjense bien que acá tenemos de una u otra forma algo creado, ¿ok? Pero no es lo que buscamos, obviamente. Esta es una opción que nosotros podemos hacer, crear el elemento fórmula, que como ven nos crea cierta irregularidad, cierta deformación al elemento plano. Vamos a conocer el segundo elemento, que es crear deformador, y vamos a crear lo que es un desplazador. Voy a eliminar esta fórmula y voy a seleccionar el desplazador y lo voy a colocar al plano. Entonces, el desplazador de igual forma es un deformador que nosotros debemos de configurar. Tenemos muchas más propiedades que el fórmula. Ojo, ¿okay? Que los deformadores que yo les estoy mostrando aquí, o sea, en cuanto a lo que es fórmula y desplazador, no son deformadores exclusivamente creados para crear océanos o crear simulación oceánica. ¿Okay? Son deformadores que
cumplen otra clase de tarea, pero nosotros podemos darle cierta funcionalidad con ciertos conocimientos. Entonces, por ejemplo, en el desplazador nosotros lo primero que debemos hacer es crear un sombreado para que el desplazador se guíe de ese. Entonces nosotros vamos al sombreado y nosotros podemos crear, en este caso, dentro de lo que es el shader, ¿ok? Podemos crear lo que es un ruido o lo que es una superficie de agua. Por ejemplo, yo puedo entrar a lo que es superficies y puedo crear una superficie de agua. Entonces fíjense bien que se va a crear lo que es un ruido, podríamos decir, con cierta configuración, y vamos a ver que de igual forma el plano ha cambiado ha cambiado lo que es su look, ok. Fíjense bien que ya tiene cierta deformación porque hemos creado una superficie de agua, ok. Entonces, ¿cómo funciona esto? Simplemente se guía por lo que nosotros vamos a poder tener dentro del shader del desplazador. Entonces, fíjense bien que si yo aumento más negros, probablemente las olas van a desaparecer porque son muy pocos los colores blancos. En general, los blancos determinan lo que es un poco el oleaje. Obviamente, si no hay negros, no existen colores negros, no vamos a tener profundidad. Entonces es muy importante que si ustedes desean trabajar con lo que es el desplazador para crear agua, tengan en cuenta los dos colores, ¿ok? Obviamente podemos trabajar en las frecuencias y todo lo demás. Vamos a ver qué pasa si damos viento. Vamos a ver que también tiene una simulación mucho más suave que nos da de una u otra forma una sensación un poco más de agua o de una superficie de agua, ¿ok? Pero tampoco es lo que buscamos, porque estos desplazadores, como les he mencionado anteriormente, no son elementos creados especialmente para crear agua. Y si tú quieres realizar un trabajo de una u otra forma mucho más profesional o mucho más realista, tienes que buscar alguna otra alternativa. Por suerte en el Cinema 4D se ha creado un plugin bastante funcional y útil, ya que si nosotros, por ejemplo, no contábamos con el plugin que voy a mencionarles, lo más lógico sería ir a RealWave, ¿ok? Ya que en el RealWave de RealFlow nosotros podemos crear océanos realistas. Pero por suerte para Cinema 4D existe un plugin que ha sido creado y es muy potente para crear superficies de océano, ¿ok? Entonces, hemos visto lo que es el fórmula y el desplazador, cosas muy sencillitas, tal vez ustedes en algún momento lo hayan utilizado y les haya funcionado, pero en esta sesión vamos a hablar de otra cosa. Entonces, en este caso, dentro del Cinema 4D, como les vengo diciendo, no existe una opción única o una opción que nos permita crear océanos como tal, porque no es la funcionalidad del Cinema 4D. Pero se han creado plugins externos, el más conocido HUD 4D, ¿okay? O HUD 4D, que es un plugin de Barcadi, ¿okay? de la corporación o empresa Barcadi, que es un plugin gratuito que se creó para Cinema 4D, que nos va a permitir crear, en este caso, océanos, superficie oceánica realista. Es un plugin basado mucho en lo que es Houdini y en lo que es también RealWave, que es un plugin basado en esos dos elementos, desde mi perspectiva obviamente, porque son muy parecidos al RealWave y al Houdini en cuanto a creación de océanos. Entonces, ustedes pueden entrar a lo que es Barcadi, ¿okay? Y conseguir una versión gratuita o de todos, o bueno, de otra forma, donar y conseguir una versión un poco más actual con diferentes opciones. Entonces yo les invito a que entren aquí y puedan descargar este plugin que realmente es muy interesante y muy potente, ¿ok? Bien. Entonces vamos a regresar al Cinema 4D y vamos a suponer que nosotros ya tenemos instalado el HUD 4D. Nosotros vamos a encontrar este elemento en lo que es plugins, ¿ok? Y vamos a seleccionar lo que es HUD 4D. Entonces fíjense bien que una vez seleccionado lo que es este elemento, nosotros vamos a poder ver, ¿okay? Ver todas las características y todas las cosas que nos permite crear en general. De hecho, vamos a traer los deformadores para comparar un poco sus propiedades y ver si son dedicados a este tipo de cosas, ¿ok? Entonces, fórmula. Entonces, fíjense que acá yo tengo el fórmula, el desplazador y tengo el HUD 4D. Vamos a comparar un poco las propiedades. Fíjense bien que en el fórmula tenemos muy pocas características para manejar a nuestro modo este elemento, y en el desplazador de igual forma tenemos
propiedades, sí, bastantes, pero que no son dedicadas a la creación de superficies. Luego tenemos lo que es el Hot 4D, que es un plugin, como ven, con mucha más cantidad de propiedades que las que tiene lo que es el desplazador fórmula. Tenemos lo que es resolución oceánica. Fíjense bien que tenemos directamente opciones y proporciones directas para crear algo mucho más realista en cuanto a océano, ¿ok? Para aquellos que han tenido o que estén llevando, que van a llevar el curso de Airflow que vamos a tener acá en fusionlearning.com, el HUD 4D vamos a ver que es muy parecido a lo que es el Real Wave, ¿ok? Que como ven tiene opciones casi idénticas. Tenemos lo que es la resolución, el Ocean Size, el Wind Speed, tenemos probablemente el Set, el Shoppiness, ¿ok? El Wind Alarming tal vez, que también son proporciones que entran. Entonces, si tú has tenido experiencia con el Real Wave, esto es muy parecido, ¿ok? Son proporciones muy idénticas. Bien, algo que nosotros debamos saber antes de colocar el efecto bajo el plano, ¿ok? Porque de otra forma el HUD 4D de igual forma viene a ser un deformador. En este caso es un deformador externo porque no es propio del Maxon, ¿ok? Entonces, para explicar la siguiente sección, la siguiente parte de la grabación, voy a irme a lo que es mostrar líneas ocultas para poder ver los segmentos, la subdivisión que tiene lo que es este plano. Como vemos, este plano nosotros lo hemos creado por defecto, y por defecto, bueno, tiene una subdivisión, una segmentación de igual forma de 20 por 20, ¿okay? 20 cuadritos por cada 20. Esto es algo que no nos va a servir al momento de que nosotros queramos crear superficies realistas, porque mientras más subdivisión tenga lo que es una superficie, va a ser, bueno, tómenlo de este modo, mientras más subdivisión, más resolución va a tener lo que es su elemento. Para los que hacen modelado, estoy seguro que comprenden un poco de lo que estoy hablando, ¿okay? O para aquellos que alguna vez han utilizado modeling. Esta es una ley que se rige casi en la mayoría de programas que crean océanos. Por ejemplo, en el Real Wave, mientras más pequeño sea el polígono, el océano va a ser mucho más realista y mucho más detallado. En el Cinema 4D, mientras más segmentación tenga lo que es plano, eso va a determinar o eso va a decir que hay mucha más cantidad de subdivisiones y por ende va a haber mucha más resolución, mucho más detalle en la superficie. En cuestión general, para crear océanos nosotros tenemos que trabajar con superficies de bastante calidad, ¿ok? Porque de ese modo vamos a poder nosotros tener algo mucho más óptimo. Por ejemplo, voy a seleccionar el plano y voy a aumentar esto a 200 veces más o a 20 veces más de subdivisión. Y fíjense bien que obviamente este es un plano con bastante resolución. Podemos hacer muchas cosas con este plano porque ya existe una subdivisión bastante grande y amplia. Entonces, fíjense bien que si yo coloco el desplazador al plano y hago el mismo proceso de crear una superficie de agua, fíjense bien que ahora esto va a ser mucho más realista a lo que nosotros teníamos en un principio. En este caso, fíjense bien que la superficie es mucho más agradable a la vista y que sí nos puede ayudar. Entonces, el subdividir un plano para crear una superficie es bastante conveniente porque de ese modo nosotros encontramos más detalle. Entonces, fíjense bien que simplemente con colocar el desplazador con la resolución o la segmentación aumentada, vamos a tener mucha más calidad. Y ahora si yo deseo mezclar, porque esta es una técnica que muchos utilizan, ¿no? El de mezclar fórmula y desplazador, vamos a tener muchos más detalles. Por ejemplo, me voy a lo que es fórmula, hago hijo de lo que es plano y hago el mismo proceso, escalo lo que es este elemento. Vamos a escalarlo un poco. Y fíjense bien que yo voy a adoptar mucha más resolución en mi superficie. Obviamente acá hay crustas irregulares que nosotros podemos manejarlas, obviamente. Pero a lo que yo me voy es que mientras más resolución tenga su plano, ¿okay? O su elemento, mucho más detallado va a ser el efecto, mucho más agradable, ¿okay? Entonces vamos a eliminar esto y fíjense bien que yo me he quedado únicamente con el plano sin ningún deformador. Y lo que yo voy a hacer es automáticamente colocar el Hot 4D como está. Entonces fíjense bien que yo simplemente selecciono el Hot 4D, lo vuelto hijo de plano.
Y fíjense bien que nosotros ya tenemos acá una superficie mucho más agradable a la vista, mucho más trabajada probablemente. Y esto es porque el plano o el HUD 4D, perdón, ha sido creado especialmente para superficies oceánicas. Entonces fíjense bien que aquí yo ya tengo algo de océano, o sea, obviamente es una pequeña sección, pero estamos hablando de que tenemos ya esas olas, esas crestas propias de un océano. Entonces acá por ejemplo tenemos las crestas de un océano calmado, un océano en alta mar, que es bastante interesante. La resolución es alta, fíjense bien, ¿okay? Se puede ver con mucho detalle lo que es estas crestas propias del agua o del océano. Bien, vamos a hablar rápidamente de lo que son las propiedades del HUD 4D. Tenemos lo que es la resolución, ¿okay? Que es muy parecida al Real Wave. Nosotros podemos ver, podemos darle clic aquí, podemos entrar a las diferentes resoluciones. Y mientras más resolución tenga lo que es este elemento, ¿okay? El comportamiento va a ser distinto y la deformación va a ser distinta. Por defecto lo tenemos en 128, que es por 128, que es una resolución bastante óptima para crear un océano básico o un océano base en lo que es superficie, ¿ok? Porque fíjense bien que está muy bien para un océano calmado. Pero ¿qué pasaría si yo quiero buscar un océano mucho más violento? Un océano con mucha más irregularidad, yo podría aumentar la resolución. Entonces, por ejemplo, voy a pasar de 128 al 512. Y fíjese bien el cambio que tenemos acá. Se han aumentado las crestas, el océano ha cambiado de lo que es podríamos decir, ha cambiado su superficie. Recordemos que teníamos unas cuantas acá y fíjense bien que acá se han aumentado. Y por ende ahora tenemos un océano mucho más encrestado, mucho más fuerte, podríamos decir, ¿ok? Entonces lo que hace esta opción de Ocean Resolution es mostrarnos un poco más las crestas que pueda tener el océano. Ya les digo que el mínimo que nosotros podemos utilizar, lo que yo recomiendo es el 128, porque como ven acá aún seguimos manteniendo bastante deformación y es algo bastante interesante. Si yo lo bajo probablemente a 16x16, fíjense bien que acá perdemos todo realismo. Obviamente esto nos puede servir para cosas un poco más vectoriales o de motion graphics, pero lo que nosotros buscamos hacer es hacer cosas mucho más realistas. Entonces yo lo puedo regresar a 128 por 128 o cambiarlo a lo que es 512 por 512, que es una resolución bastante alta. ¿Okay? Luego tenemos lo que es el Ocean Size, que es la escala del océano que nosotros vamos a poder manejar. Ojo, esta opción no va a determinar la escala del plano, ¿ok? Porque el plano es un elemento propio y el HUD 4D es un elemento totalmente distinto. Lo que va a determinar el Ocean Size va a ser la perspectiva desde donde nosotros estamos viendo este océano. Si no me equivoco, esto de igual forma es una propiedad que vamos a encontrar en Real Wave, ¿okay? Si yo por ejemplo aumento esto a 800, fíjense bien que vamos a encontrar un océano mucho más plano, porque probablemente lo estemos viendo de más lejos. Si yo lo aumento esto a 200, vamos a ver que tenemos un océano mucho más encrestado, porque probablemente este océano lo esté viendo yo de más cerca. Entonces ustedes supongan que tienen una cámara aquí, que vamos a crearla, ¿ok? Y como les dije, ¿no? Tenemos un plano bastante pequeñito. Nosotros podemos controlar poco lo que es el comportamiento de este océano con lo que es la cámara. Por ejemplo, si yo lo pongo a 1000, fíjense bien que esto va a parecer mucho más plano, pero lo que está haciendo acá es darnos la perspectiva de lejos, ¿ok? Está como que alejando el océano, como volviéndolo mucho más pequeño. En otras palabras, ¿ok? No quiero decir que esa sea la definición. Entonces, esto es bastante sencillo de entender, ¿ok? Acá nosotros manejamos un poco la escala que nosotros queremos que tenga el océano en cuanto a proporción o en cuanto a aspecto que puedan tener las olas. Tampoco es exactamente las olas, ¿ok? Pero sí que es algo bastante útil al momento de que ustedes quieran generar animaciones un poco más violentas. Acá tenemos lo que es el Wind Direction, que es la dirección del viento, que nosotros podemos manejar. Esto se maneja en grados, ¿ok? Probablemente podemos manejarlo en máximo de lo que es 360 grados, como ven, ¿sí? Entonces nosotros podemos manejar esto, la dirección en 90 grados, para controlar hacia dónde se va a mover lo que son las olas, ¿ok? Podemos manejarlo a 180 grados, 270 grados o 360 grados. Y entonces esto va a determinar hacia dónde se va a mover el oleaje. ¿Ok? Esta es una opción sí bastante útil y bastante sencilla de entender, ¿ok? Entonces fíjense bien que acá tenemos la resolución del océano, que nos permite ver más cresta oceánica, el Ocean Size, que nos permite ver
o que nos determina la perspectiva de cómo es que vamos a ver el océano. El wind direction, la velocidad del viento. Y, el wind speed, que si no me equivoco nos hemos salteado, simplemente es la velocidad del viento, que por defecto lo tenemos en mente que es algo estándar para un océano calmado. Si es algo para una tormenta, probablemente tendría que ser 40 o dos veces más, o a 30, ¿no? Para que tenga mucha más violencia lo que es esas crestas. Obviamente, determinando la velocidad, vamos a cambiar de igual forma el estado de oleaje, ¿ok? Porque va a haber mucha más fuerza del viento, entonces probablemente no se noten muchas de las olas, ¿no? Tenemos lo que es el short depth, que es como la suavidad que nosotros vamos a poder crear. Generalmente esta opción, cuando yo creo océanos, no la toco, ¿ok? Porque un océano, mientras más irregularidad tenga, perdón, mucho más realista se va a ver. Obviamente, dependiendo del océano que se quiera crear, ¿ok? En este caso queremos crear un océano que, bueno, parezca un océano de hecho de tormenta, entonces mientras más irregularidad, mucho mejor. Pero esta opción sí que nos sirve, por ejemplo, para crear cosas un poco más sólidas. Podríamos crear, como ven, superficies para desiertos, superficies para terrenos, podríamos crear alfombras. Bueno, es algo que ustedes, la función que ustedes pueden darle, ¿ok? En fin, esta opción lo que hace es suavizar la superficie, ¿ok? No aumenta la resolución, ojo, tengan mucho cuidado, ¿ok? Esto probablemente parezca igual a lo que es el elemento, aquí lo tenemos de subdivisión de superficie, pero no, esto únicamente suaviza más no aumenta la resolución. Entonces ustedes pueden manejarlo aquí y ver un resultado a otro, ¿ok? Luego tenemos el approx wave, que si no me equivoco es la altura del océano, sí. Entonces fíjense bien que ya acá yo puedo manejar un poco la altura del océano. Lo teníamos en 30, que es por defecto. Pero yo si quiero, digamos, mantener esta vigoridad, pero con olas mucho más bajas, yo puedo bajarla a 10. ¿Okay? Entonces así yo estoy buscando diferentes perspectivas de océano, diferentes tipos de oleajes. Esta opción de igual forma es muy importante al momento de que nosotros queramos crear los océanos. De igual forma nos puede determinar una perspectiva bastante interesante al momento del render final, ¿ok? Entonces estas son las opciones casi más importantes que nosotros vamos a tener en el Hot 4D. Luego tenemos lo que es el set, ¿ok? Que el set realmente es algo así como la profundidad. No estoy muy seguro de qué es lo que hace, ¿ok? Yo no he tenido mucho éxito tocando lo que es esta variable. Como ven, lo tenemos en unas coordenadas bastante singulares. Fíjense que es 1, 2, 3, 4, 5, ¿ok? Que bueno, yo aún no he visto mucho yo no he visto qué es lo que determina esta opción. Pero sí que ustedes pueden tocarlo sin ningún miedo, ¿ok? Tenemos lo que es el choppiness, ¿ok? Que por defecto debe estar activado, que va a ser algo así como la intersección que va a haber entre oleaje y oleaje, el choppiness, es muy importante, ¿ok? Acá podemos controlar, por ejemplo, el choppiness propio, que fíjense bien que yo puedo este océano cambiarle un poco lo que es su variable. Voy a irme a lo que es mostrar aquí. Entonces yo puedo hacer que las olas se interpenetren. Fíjense bien que en ciertos momentos hay oleajes o hay, podríamos decir, tipos de océanos en las cuales las olas adoptan una figura bastante interesante, o bueno, se penetran, en otras palabras. Por ejemplo acá, ¿no? Fíjense bien que acá hay, podríamos decir, detalles bastante visibles. Entonces no, lo que el chopping es lo que nos permite hacer es eso, ¿ok? Como que interpenetrar lo que son estos elementos. Obviamente colocarlo de manera exagerada va a deformar y va a dañar totalmente la superficie. Por efecto lo tenemos en 1.3. Esto yo lo recomiendo tocar muy poco. Ok, perdón, por defecto está en 1.5. Yo lo recomiendo tocar muy poco. Probablemente 1.7 para crear cierta encrestación o ciertas puntas de ola, ¿no? Pero sí que yo no lo toco mucho. Ustedes ya pueden darle un poco el funcionamiento que ustedes deseen. Luego tenemos lo que es el damp, que va a ser un poco, si no me equivoco, como la ola contraria que va a tener lo que es esa superficie. Como sabemos, en el océano, o sea, todas las olas probablemente sigan una dirección, pero sí que hay otras que cambian, ¿ok? Por el movimiento o choque que hayan tenido. Entonces, esta es opción, el wind lambing, y estas opciones nos permiten controlar estas opciones o manipularlas. Luego tenemos lo que es el Ocean Depth, ¿okay? Que juega un papel importante de una u otra forma.
Es como más o menos de igual forma una regularidad de profundidad que va a tener el océano, ¿ok? Pero como está ahorita configurado, nosotros ya podemos crear algo mucho más realista. Obviamente si yo le doy play aquí, no vamos a tener nada creado, porque únicamente hemos deformado la superficie, pero aún no hemos animado. Entonces nosotros, ¿cómo animamos esta superficie? Simplemente viniéndonos a lo que es el timing, ¿ok? O el time. Yo pudiera crear un keyframe para que comience la animación y luego, bueno, yo le doy un movimiento de 20 o de 30 y así estoy creando otra o estoy creando una animación. Entonces fíjense bien que probablemente esta opción esté muy fuerte, pero fíjense bien que algo es así como se crea la animación, ¿no? Vamos a eliminar esto y por ejemplo lo voy a poner en 8, ¿no? Entonces con lo que es el time nosotros podemos animar lo que es este océano. Entonces fíjense bien que si es una animación bastante interesante y rápida que hemos realizado con el 4D. Fíjense bien la resolución que existe. Algo que deba decirles al momento de animación, consejos personales: empiecen siempre la animación 30 frames antes del render final, porque el Hot 4D tiene la tendencia de cargar, podríamos decir, el movimiento de los oleajes. Probablemente la velocidad original se vea desde el frame 40. ¿A qué me refiero? Si ustedes, por ejemplo, van y reproducen, van a ver que a primera sensación el oleaje se mueve bastante lento y una vez que llega más o menos al frame 40, esto se hace constante. Esto pasa porque el Hot 4D necesita cierto tiempo para empezar a calcular el movimiento y necesita cierto tiempo para empezar a finalizar lo que es el movimiento. Fíjense bien que yo voy a eliminar todos los keyframes, ¿ok? Y voy a trabajar con menos 50 fotogramas, ¿ok? Bueno, con 250 aquí y acá con menos 50 fotogramas para crear la animación mucho antes de render, porque generalmente nosotros hacemos el render en el frame 0, ¿verdad? Entonces fíjense bien que yo voy a seleccionar el menos 50, voy a crear el keyframe ahí, realmente estoy en 0, y en 250 voy a decirle que esto vaya a 15, por ejemplo, ¿no? Y ahora yo simplemente en el render, obviamente tengo que simularlo desde aquí, pero en el render yo puedo simularlo desde el frame 0 y así ver una animación oceánica mucho más fluida. Entonces vamos a darle acá un playback. Bueno, vamos a darle desde acá mejor. Entonces fíjense bien que hasta que llegue el frame 0 va adoptando la fuerza, y una vez que llegue al frame 0 probablemente esto debería de tener una animación mucho más constante. Obviamente aquí vamos a darle mucho más fuerza en el último frame. Todo se maneja en el timing, ¿ok? El movimiento, la velocidad del océano se maneja en el timing. Se puedo darle acá 25 para que sea mucho más notorio esta animación. Y bueno, acá fíjense bien que va a adoptar ya una animación, una superficie mucho más interesante. Y es así como nosotros podemos crear océanos bastante realistas. Entonces, como ven, el Hot 4D es mucho más potente en todos los aspectos al desplazador y al fórmula en cuanto a creación de océano. Bueno, en cuanto a creación de superficie, es un plugin que funciona muy parecido y peculiarmente a Real Wave de Real Flow. Bien, para el acabado final simplemente nosotros vamos a crearle una textura. Podemos crear una textura predefinida, que me gusta utilizar mucho a mí, o crear una textura desde nosotros cero. En este caso no vamos a perder el tiempo creando una textura, simplemente nos vamos a ir a lo que es Create, Shader, materiales preestablecidos, Light, Materials, Liquid, y por ejemplo yo puedo crear un agua calmada o puedo crear un agua azul, ¿no? Y colocársela obviamente a mi material. Entonces fíjense bien que así nosotros, bueno, así de rápido nosotros podemos generar aquí lo que es un océano realista, en otras palabras, ¿ok? No vamos a interesarnos mucho en lo que es la textura, ¿ok? Probablemente en otro tutorial les enseñe a crear una textura realista, pero en lo que nos estamos centrando aquí, perdón, es la creación oceánica. Entonces estamos viendo cómo este plugin Hot 4D es muy potente. De hecho yo se los recomiendo al 100% para cuando ustedes quieran crear superficies oceánicas, ¿ok? Es algo que va a funcionarles de maravilla. Es una opción muy recomendable para todos aquellos que desean o se han preguntado de cómo es que se puede crear un océano realista dentro del Cinema 4D. Ok chicos, esto sería todo por esta grabación en español. Espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal de YouTube para más tutoriales gratuitos. Por supuesto, dejen su like y dejen un comentario. De ese modo
yo puedo ver cuánto les está interesando lo que son estos tutoriales y así yo puedo programar muchas más clases y subir videos mucho más seguido, ¿ok? Entonces no olviden suscribirse a nuestra página, perdón, de YouTube. Tampoco olviden en dejar su comentario y su like. Y por último, no olviden en visitar nuestra web, donde estamos anunciando muchos cursos y muchas sorpresas para todos aquellos que desean iniciarse en este mundo de los efectos visuales, ¿ok? Mi nombre es Fabricio y nos encontramos para un próximo video tutorial por Fusion Learning.